estábamos en la Universidad del Valle en una inmensa concentración en el Auditorio 5 que se llenó hasta la tarima, hasta los tuétanos, y expresamos algunas ideas tanto en tono académico que quisiera reproducir aquí abiertamente ante la ciudadanía en un lugar público acerca de nuestra posición, la del movimiento progresista, respecto a un momento que, para bien o que independientemente de las discusiones suscitadas, es indudablemente un momento histórico. Momento histórico porque permite no solamente análisis fríos, sino vivir las posibilidades de una transformación en Colombia. Sabemos, en unas regiones más que en otras, dependiendo de las edades, dependiendo de las posiciones económicas, dependiendo de la situación concreta de cada persona en la sociedad, que hay escepticismos, que hay desconfianzas alrededor de una palabra que desde hace tanto tiempo vuela como las palomas entre nosotros sin que realmente se aposente, se siente, eche raíces. La palabra paz. No es solamente en este siglo, desde finales del siglo pasado, desde los tiempos en que los liberales y los conservadores se mataban entre sí, levantaban generaciones anteriores a nosotros la palabra paz como una opción para Colombia. Este 2 de octubre realmente, a través de una refrendación, de un acto popular de decir sí estamos de acuerdo, sí queremos que se acabe una guerra que ha sido tan larga y tan dolorosa para Colombia, es posible cerrar una página sanguinolenta, llena de sangre, llena de terror, llena de temores, llena de espantos, como ha sido esta guerra de 60 años amarga y que ha dejado al país solitario entre las naciones de nuestro continente americano. Por tanto, cerrar esa guerra, acabar esa guerra, no solamente representa la posibilidad de que se inicie la paz en Colombia, sino que es un inmenso regalo, es una donación que la sociedad colombiana hace a su juventud. La juventud es la que se mata en los campos de batalla. La juventud es la que, independientemente de si usa el uniforme del ejército o el uniforme de la policía o el uniforme de las guerrillas, es la que muere en los campos de batalla. Y al lado de esa juventud que muere, las lágrimas de las madres, que también son iguales, homogéneas, no cambian, no pierden intensidad, son las mismas, trátese de una madre, de un soldado, de un policía o de un guerrillero. Nos convocan a refrendar el fin de ese dolor, nos convocan a refrendar con un sí la posibilidad de que las madres no lloren más en Colombia porque murieron sus hijos en los campos de batalla, en medio de las explosiones, de los tiros, de los bombardeos. Nos convocan a refrendar con un sí la posibilidad de que las juventudes de Colombia aprendan antes que nada del amor y de los libros, antes que conocer los fusiles, antes que conocer las armas con las que se destruye al otro ser humano. Y es muy difícil que se pueda plantear una posición respecto a negar esas posibilidades para nuestra juventud, para nuestras madres de Colombia. Por eso nosotros los invitamos y las invitamos a votar definitiva y contundentemente por un sí el 2 de octubre. Por ahí pasan contrapropagandas, chismes, maneras de tratar de engañar a la población
diciendo que nosotros estamos con el no, no es cierto. Nosotros queremos que se acabe la guerra en Colombia. Y el 2 de octubre, convocado al pueblo, no a decidir sobre los acuerdos, sino a refrendarlos, nos parece absolutamente importante que nadie se quede en su casa, que la pereza no domine, que el desencanto no domine, que la desconfianza no se haga reina y que la acción de la ciudadanía sea absolutamente positiva para decirles a las madres de Colombia y a los jóvenes de Colombia que para ellos no seguirá el dolor del fratricidio. Sin embargo, es mi deber advertir que no con acabar una guerra se construye la paz en Colombia. Que no es cierto que con solo desmovilizar la guerrilla más grande y antigua de América, las FARC, se vaya a construir la paz en Colombia. Que en cierta manera en esas desconfianzas de la ciudadanía, incluso entre quienes apuestan a votar por el no, existen unas razones que son valederas desde el punto de vista de la historia de Colombia. Y es que la historia de Colombia ha sido una guerra permanente en donde combates se acaban, se hacen acuerdos de paz y renacen de nuevo las semillas de la violencia. Cualquiera que haya escuchado las historias de los abuelos, de los bisabuelos o los libros de la historia de Colombia entenderá que llevamos 2 siglos de soledad, 2 siglos en donde la guerra ha sido la permanente, la constancia, donde detrás de cada acuerdo de paz, de cada tratado de paz, incluso de cada constitución, aparece una nueva guerra. La nación colombiana no ha podido constituirse desde hace 2 siglos como una república en donde su ciudadanía pueda convivir en paz. No existe una sola generación de colombianos desde que Bolívar libertó este país que haya podido decir que desde el comienzo de sus días hasta el final pudo vivir una era de paz en Colombia. No existe ni en la generación de nuestros abuelos, ni en la de nuestros bisabuelos, ni en los originarios colombianos que construyeron esta república luchando contra los españoles con las armas en la mano, una sola posibilidad, un solo momento de paz de este país. Acabada una guerra, ha comenzado la otra. Las de la FARC tiene su inicio en la guerra entre los liberales y los conservadores de nuestros abuelos. Y la guerra de los liberales y los conservadores, que comenzó quizás con un hecho como el del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, tiene sus raíces en otra guerra anterior que llamaban la Guerra de los 1000 días, que terminó con un acuerdo de paz, y esa a su vez antes y antes y antes tiene como precursores otras guerras. Una cadena interminable de guerras que le va diciendo al presente de los colombianos que la paz es una especie de espejismo, que no se puede confiar en la posibilidad de que realmente esta vez sí pudiéramos construir una era de paz para las generaciones presentes y futuras. Esa desconfianza tiene esa razón histórica. Y por tanto lo que tenemos que preguntarnos como sociedad, independientemente de los que apoyamos el sí o de los que van a votar por el no, o de los que van a quedarse quietos en su casa, es por qué en Colombia la violencia es el recurso inmediato y permanente. ¿Qué es lo que hace originar en la sociedad colombiana el que una y otra vez, al cabo del paso de los tiempos y de los siglos, el resumen final de nuestra historia sea la guerra y no la paz? ¿Qué es lo que ha pasado en la sociedad colombiana que nos impide convivir en paz en Colombia? Y si se
hace un análisis y intentamos reflexionar en el tema de por qué nos matamos los colombianos, aparecerían respuestas. Algunos dirían que por el simple orgullo, otros dirían que por el hecho mismo de la venganza que se repite constitutivamente. Yo diría que la historia de la guerra en Colombia durante 2 siglos, de la guerra interminable, de la violencia que no acaba, tiene que ver con una profunda exclusión de los sectores de la sociedad colombiana. Que la nación colombiana no ha podido construirse como tal, que como pueblo, como sociedad no hemos sido capaces de construir una nación, porque la definición de una nación es precisamente las normas del gran pacto solemne, el contrato social que permite a través de ese contrato que puedan convivir en paz generaciones enteras de sus ciudadanos. Que ese tipo de pacto nacional significa la inclusión dentro de la riqueza de la sociedad, que significa la construcción de una sociedad sin exclusiones, que así es como se construyeron los Estados Unidos, a pesar incluso de su violencia racial, hasta lograr convivir en paz entre todos, que ellos también sufrieron la guerra entre ellos mismos. Así se construyó Europa, aún después de una de las peores guerras de la humanidad, la llamada Segunda Guerra Mundial. Cómo no se destrozaron después de la guerra los alemanes entre sí, los franceses entre sí, a partir de una inclusión completa de su población en los mínimos que se necesitan para convivir en paz. Los 2 siglos de historia de Colombia, en cambio, son los 2 siglos de una frustración que se podrían denominar en una sola palabra: la exclusión social. Colombia han excluido las mujeres del poder. En Colombia han excluido a los pobres del poder. En Colombia han excluido al campesinado del poder y por eso se originó la FARC. En Colombia excluyeron en algún momento al liberalismo real del poder y asesinaron a su dirigente popular, Jorge Eliezer Gaitán. En Colombia asesinaron al dirigente liberal socialista Rafael Uribe Uribe y no le permitieron su expresión y la inclusión de sus ideas al final de las guerras de los 1000 días. En Colombia excluyen al que tiene un sentimiento sexual diferente a los demás. En Colombia han excluido al pueblo afro simplemente por tener el color de la piel negra y por ser descendientes de los esclavos, esclavitud que produjo la corona española en nuestro país. De las decisiones en el territorio, en la ciudad, excluyen a las mayorías de la población. Territorios en donde de tierras fértiles y aguas dulces que podrían producir alimentos de acuerdo a la voluntad de sus pobladores, hoy hay inmensos hoyos negros de la explotación del petróleo y el carbón, porque la codicia extraña, la codicia ajena a los habitantes del territorio les impuso, les modeló, les usufructuó su propio territorio donde habitan. La historia de Colombia es una historia permanente de la exclusión. Por eso ese señor que llamamos aquí Jorge Eliezer Gaitán tuvo que viajar de jovencito a Barranquilla y desde pasando el río Magdalena iniciar la investigación de una masacre, la masacre de los trabajadores de la bananera, los trabajadores que se atrevían a levantar la petición de un mejor sueldo, de una mejor pensión, fueron masacrados por miles en la zona bananera de Colombia. La exclusión de los trabajadores y las trabajadoras del país, de la nación inconclusa.
Ese mismo jovencito congresista fue a hacer su debate por allá en 1928 en el Congreso. Y ese mismo jovencito se volvió alcalde de la ciudad de Bogotá, capital, y lo destituyeron porque quería modernizar el transporte. Y ese alcalde destituido después se convirtió en un dirigente nacional del movimiento popular que quería transformar socialmente a Colombia y fue asesinado. 1948-1928, una historia de exclusión que trajo la violencia que hoy estamos tratando de cerrar. Si la historia de la violencia en Colombia, incluida la actual guerra, que es la de los campesinos excluidos y mandados a las selvas a cortarla porque no se les permitió tener cooperativas en las tierras fértiles cerca a los mercados nacionales, esa es la FARC. Si la actual guerra y las anteriores tienen como común denominador la exclusión, entonces, ¿cuál es el nombre de la paz? ¿A qué sabe realmente la paz para poderla construir? Una paz, como dicen, estable y duradera, es decir,